Rocío. Les vengo a hablar sobre los antecedentes y causas de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, 1919, Tratado de Versalles. Ese mismo año Hitler ingresa al Partido Obrero Alemán. 1922, Mussolini es nombrado presidente del Consejo de Ministros. 1926, Hirohito es nombrado emperador de Japón. 1929, inicia la Gran Depresión. 1931, invasión japonesa de Manchuria. 1933, Hitler fue nombrado de canciller de Alemania. 1934, Hitler es nombrado Führer máximo líder de Alemania. 1935 y 1936, Italia conquista el territorio de Abisinia, actualmente Etiopía. Crisis de Renania. 1936 y 1939, Guerra Civil Española. 1937, Japón inicia la invasión de China. En 1938, anexión de Austria a Alemania. En 1939, Alemania ocupa el resto de Checoslovaquia. A Italia inicia invasión de Albania. Se firma pacto de acero entre Alemania e Italia y se firma pacto de no agresión entre Alemania y la URSS. Aliados y eje. En este tenemos que eran Alemania, Italia y el Imperio del Japón, unidos por el pacto tripartito al que después se le adhirieron Hungría, Rumania y Bulgaria. Esta invasión no fue una sorpresa total, los Países Bajos estaban preparados para una guerra, pero el gran obstáculo fue la política de neutralidad e hizo imposible desarrollar una buena estrategia defensiva en cooperación con Inglaterra y Francia. Además, los Países Bajos no tenían una tradición militar fuerte como Alemania. Hola chicos, nos volvemos a ver, mi nombre es Eric y el día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que es la invasión de Francia. Entonces tenemos que Alemania estuvo quieto por mucho tiempo, pero un día se decidió, atacar lo que viene siendo Francia en mayo de 1940. Entonces, antes hubo también una batalla, estuvo también batallando con lo que es Holanda y Bélgica. Y después de que batalló con Holanda y Bélgica, pues siguió con los de Francia y con los de Francia. Entonces, Francia no pudo resistir la guerra, entonces se derrumbó el ejército francés y se tuvo que dar en derrota. Eso ocurrió el 22 de junio, en donde se firmó el armisticio en el mismo vagón en donde Alemania firmó su derrota en 1918, amigos. Bueno amigos, ahora vamos a hablar sobre los Balcanes. Sí amigos, se volvió a abrir otra guerra de los Balcanes el 2 de octubre de 1940, en donde Italia quería, pues ahora sí, dominar lo que venía siendo Grecia. Entonces, pero ¿qué creen? Muy buenos, o sea, muy acá los de Italia, pero no pudieron contra los de Grecia. Entonces se tuvo que meter a Alemania. Cuando se metió a Alemania, entonces sí cayeron los de Grecia. Y cuando cayó los de Grecia, pues bueno, cayeron todos. Cuando se metió a Alemania, se metieron los demás. Y pues cayó todo lo que viene siendo, pues, los de los Balcanes, amigos. Sí, tristemente cayeron todos. Y las naciones balcánicas quedaron, ahora sí que, bajo el régimen de lo que viene siendo Alemania, de los nazis. ¡Ay! Hasta luego, hasta la próxima. ¡Ay! Alemania invade la URSS. Con el nombre en código Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción de la Unión Soviética mediante el uso de la fuerza militar, la eliminación permanente de lo que se percibía como amenaza comunista hacia Alemania. Alemania invade Yugoslavia y Grecia. Con el fin de asegurar el flanco balcánico y anticiparse al ataque de la Unión Soviética planificado para el 22 de junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de Yugoslavia y Grecia. El 6 de abril de 1941, los alemanes y los italianos atacaron con el apoyo de unidades de Bulgaria, Hungría y Rumania. Yugoslavia, en estado de desintegración política, se rindió el 27 de abril. Alemania invade la URSS. Con el nombre en código Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción de la Unión Soviética mediante el uso de la fuerza militar, la eliminación permanente de lo que se percibía como amenaza comunista hacia Alemania. Ataque a Pearl Harbor.
Fue una ofensiva militar sorpresiva llevada a cabo por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El ataque se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1941 y tuvo como objetivo hundir a la flota estadounidense del Pacífico. Fue un ataque preventivo mediante el cual los japoneses querían impedir la intromisión de Estados Unidos en las operaciones que planeaban realizar en Oceanía y el sudeste asiático. Batalla de Stalingrado. Fue un enfrentamiento bélico entre tropas soviéticas y alemanas por el control de Stalingrado, la actual Volgogrado, en lo que hoy es Rusia. Comenzó el 2 de agosto de 1942 y finalizó el 2 de febrero de 1943, luego de que los alemanes se rindieran ante los ejércitos de la Unión Soviética. Esta batalla fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ya que frenó la ofensiva de la Alemania nazi en territorio soviético y debilitó las fuerzas del eje. Batalla de Kursk. Fue una serie de choques armados entre tropas soviéticas y alemanas en el sur de la Unión Soviética. Este tuvo lugar entre el 5 de julio y el 23 de agosto de 1943 en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas del ejército alemán realizaron su último esfuerzo ofensivo en el frente oriental, utilizando la mayor parte de sus fuerzas blindadas y sus armas más modernas. Durante la Segunda Guerra Mundial también tuvo de gran importancia la Guerra de África, la cual empezó en 1939 a 1942, en el cual Alemania peleaba contra África, ya que donde fue la guerra era un canal que se ubicaba, o se llama Canal de Suez, y en ella era un canal de suma importancia para ambos, ya que en ella se encontraba el canal de comunicación y transporte de tropas, el cual Hitler quería ganar, y Hitler mandó a unas fuerzas comandadas por Erwin, a las cuales se tenían que enfrentar con las tropas británicas, las cuales estaban comandadas por el general Montgomery. Mi nombre es María Carolina Román García y yo les voy a hablar sobre la batalla de Berlín. Esta empezó el 16 de abril de 1945, en el cual fue un enfrentamiento entre la Unión Soviética con Alemania. Este empezó en la capital de Alemania nazi y el principal líder de Alemania era Hitler. Este no se quería dar por derrotado, pero no pudo hacer nada, así que finalizó el 2 de mayo de 1945, el cual Alemania decidió darse por derrotado, pero el 30 de abril Hitler decidió suicidarse. Después de la conquista alemana en Francia en 1940, los aliados tenían un principal objetivo, abrir un frente en Europa Occidental, por lo que el 6 de junio de 1944 se consideró como el día D, ya que en este día se desembarcó las tropas británicas y canadienses en Normandía, Francia. Esta operación fue nombrada Overlord. Técnicamente los alemanes llevaban la ventaja solamente por el posicionamiento de la batalla, pero los aliados superaban por el poderío naval. Días después, los aliados por segunda vez intentan vencer la resistencia alemana. Esta la logran, por lo que también destruyen el ejército alemán en Normandía y días después París es liberado. En el transcurso de la batalla de Berlín, Hitler y su esposa se encontraban dentro de un búnker en las puertas de Brandeburgo. De este modo, los soviéticos lograrían vencer las fuerzas alemanas, así que estos dos se encontrarían sin salida técnicamente. Se sabe que estos dos se habían suicidado, pero la población no sabía eso. Técnicamente fueron engañados, ya que los soviéticos en realidad sí habían encontrado el cuerpo, pero no era un cuerpo en sí, eran cenizas. También se conoce que Hitler fue el que ordenó que los incineraran. Bombas atómicas y rendición de Japón. Bueno, cuando ya todos los países se habían rendido ante Estados Unidos, el único que faltaba era Japón, el cual no quería rendirse, por lo cual el presidente de Estados Unidos se vio obligado a utilizar las bombas atómicas, esto para causar la rendición inconcebible de Japón. La primera bomba fue lanzada el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y la segunda fue lanzada el 9 de agosto en Nagasaki.
El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio al mundo que Japón se rendía incondicionalmente. El 2 de septiembre se firmó la rendición incondicional de Japón y este es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el fin de regímenes totalitarios para Alemania, Italia y Japón. Estos fueron cambiados por sistemas políticos, la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, la cual fue reemplazada por la Sociedad de las Naciones, la muerte de más de 60 millones de personas. Alemania e Italia perdieron gran parte de sus territorios y Japón perdió gran parte de sus colonias, ciudades destruidas por los bombardeos terrestres. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un evento que se considera el más catastrófico de toda la humanidad, ya que tuvo 60 millones de muertes, y también gracias a la Segunda Guerra Mundial se crea la Declaración de los Derechos Humanos, y como toda guerra trae beneficios malos, que en este caso fue las muertes de tantas personas sin razón, y trajo la innovación de nuevas tecnologías, y también se puede decir que fue una guerra por rivalidades entre países.